Buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva conferencia relacionada con la educación para la salud. En el programa que tenemos de conferencias del ciclo 2025B. Les habla su servidor, el doctor Arturo González, que es el jefe de la Unidad de Salud Digital, en el cual iniciaremos la segunda conferencia de este programa de telesalud dentro del proyecto o dentro del programa de la telemedicina. Para este día tenemos un tema importante, un tema relacionado con los problemas actuales de salud y que es propio de la temporada, que es la influenza. Para eso tenemos un experto en el tema, una persona con gran conocimiento y gran capacidad de este tema, que es el doctor Antonio Luébanos Velázquez. Es un infectólogo pediatra, es un catedrático y académico de aquí de este Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Trae una excelente presentación, vamos a revisarla junto con él para que podamos estar al tanto y actualizados relacionados con la influenza. Les voy a hacer un pequeño comentario a mediados de la presentación. Por ahí les va a llegar un link para que registren su asistencia si son tan amables. Es un formulario en el cual van a anexar algunos datos para que se registre su constancia y se pueda hacer su constancia con su registro. Mientras tanto, pues les presento al doctor Antonio Luébanos Velázquez, que es el que va a presentar el día de hoy nuestro tema, que es el de influenza en el estado y las condiciones actuales de la presentación de la influenza. Doctor Luébanos Velázquez, a la orden. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y muy agradecido y complacido de participar con ustedes sobre este tema de importancia que tiene que ver con las afecciones de vías respiratorias y que justamente, al menos en Guadalajara, el clima tiene 2 días que cambió importantemente hacia el frío y como todos sabemos, influenza es una enfermedad de temporada. Motivo por el cual vamos a revisar prácticamente los aspectos más actuales, diría yo, aunque probablemente los datos estadísticos, como van cambiando cada semana, habrá algunos datos que no son tan precisos. Sin embargo, en todo lo demás, estoy completamente seguro que les va a ser de utilidad la revisión al respecto de lo que vamos a ver de influenza. Miren, el contenido que vamos a ver son los aspectos epidemiológicos, factores de virulencia, que es importante para entender la enfermedad, cómo hacer el abordaje diagnóstico, las actualizaciones en el tratamiento, sobre todo prevención y vacunación, porque seguramente les va a tocar aplicar vacunas y algunas conclusiones. También los invito que en el chat pueden estar haciendo algunas preguntas, yo las estaré revisando aquí y con todo gusto al final de la presentación las puedo responder. Cuando hablamos de influenza vemos el panorama actual y vemos cuál es la situación epidemiológica. Debo decirles que este reporte se hace cada semana, se actualiza todos los lunes. Este fue consultado el día 27, por eso hace un momento les decía que probablemente no son los datos más recientes, pero sin embargo nos va a ayudar a ver cuál es el comportamiento que tenemos de la temporada de influenza estacional. Todos debemos de saber, y ustedes que están en el servicio social, saben que se empieza a vigilar a partir de la semana 40 hasta la semana 20 del 2026. Todo este periodo se llama periodo influenza. Y de la semana 20 hasta la semana 39 del siguiente año se llama periodo interinfluenza. Y eso es importante mencionarlo porque a partir de la semana 40, por lo menos hasta hace 10 días, había 216 casos positivos de influenza. Estos 216 casos son los que se confirman por el laboratorio o los laboratorios estatales o por el INDRE, que son los que validan los datos que tenemos. Y una parte importante es que la mayoría de los casos hasta el momento son por influenza H1N1 y el influenza B tiene una participación muy pequeña. Una parte también fundamental es recordar que el caso clínico, cuando tiene datos clínicos que vamos a ver a continuación, ingresa como sospecha de influenza, no propiamente como diagnóstico, hasta que no se confirma de índole laboratorial.
Por otra parte, lo que también quiero compartir con ustedes al respecto de la estadística es que hay operaciones, hay definiciones operacionales al respecto de influenza. Pero la parte que quiero participar con ustedes o compartir con ustedes es que aquí están las semanas reflejadas de la circulación de virus de influenza. Y esto es importante porque se va a vigilar hasta la semana 20. Sí, esto recuérdenlo muy bien porque pacientes que lleguen a partir de hace 2 semanas hasta la semana 20 del 2026 van a tener que reportarlo y pensar en el diagnóstico de influenza. Por otra parte, vean ustedes la gráfica de distribución por grupos de edad. Realmente no hay ningún grupo de edad que se salve de presentar casos de influenza. Claro que los niños menores de 9 años de edad son probablemente los más susceptibles y por eso la recomendación de la vacunación a partir de los 6 meses. Pero por otro lado, la importancia que tiene que ubiquen esta distribución es porque todos sabemos que mucha de la población tiene factores condicionantes o factores de riesgo para que se complique influenza, sobre todo los mayores de 65 años de edad y otras comorbilidades que pueden aparecer. Este es solamente para decirles los casos que van reportados, 216. Afortunadamente no había ninguna defunción reportada y H1N1 es la que mayormente ocupa los casos. Claro que en el consultorio podemos nosotros tener pruebas rápidas de inmunofluorescencia y nos ayuda bastante al diagnóstico y sobre todo porque es una de las pocas enfermedades virales que tienen un tratamiento que es muy efectivo. Y eso es básicamente una subvariante del subtipo viral H3N2, los casos que ha habido, vean ustedes ninguno, influenza B ya lo mencioné, solamente 7, y la mayoría son por influenza A H1N1. Afortunadamente, hasta la semana del día 27 del mes pasado no había absolutamente ninguna defunción. También lo que quiero compartir con ustedes a continuación es lo siguiente. Miren, en este cuadro que van a ver ustedes está la distribución de los estados por los cuales está afectando. Y prácticamente, pues vean ustedes la distribución por colores, el H1N1 es el que predomina en toda la República Mexicana. Ese es un dato interesante a tener en cuenta, que es en lo que tenemos que pensar. Y obviamente hay una distribución importante en los climas más fríos, que es donde se presenta frecuentemente por las condiciones climáticas propias de esto. Y esa es la representación también de tener en cuenta que hay otros virus circulando. Es decir, influenza no es el único que circula. Tenemos que tener en cuenta los adenovirus, tenemos que tener SARS-CoV-2, que es importante, tenemos que tener en cuenta adenovirus y metaneumovirus, y como pueden ver en ese reporte epidemiológico que ustedes lo pueden consultar cada semana, nos va avisando el tipo de virus que va circulando, incluyendo virus sincicial respiratorio, que es otro de los virus que se espera que haya una buena circulación. La parte aquí fundamental en esta gráfica es que vean ustedes el grupo de edad más importante, ¿no? Que es el que afecta a los niños principalmente. Y hay tablas comparativas de lo que ha pasado en los últimos años, en donde importantemente podemos ver que el número de casos puede ser hasta 12,000 o 15,000 casos reportados. Y el H1N1 es el que más afecta. Bueno, como definiciones operacionales es importante mencionarlo porque es la ayuda clínica que nos ayuda a nosotros para poder hacer el diagnóstico adecuadamente. Bien, los síntomas y signos que tenemos es así, miren. Esto es importante también definirlo. Es una enfermedad tipo influenza en donde puede ser cualquier persona que tenga fiebre, tos y cefalea. Y ahorita que ustedes están en los centros de salud o atendiendo pacientes de la comunidad, sabrán que la mayoría llega justamente con esa triada. Por eso es que es una enfermedad tipo influenza. Puede haber rinorrea o congestión nasal, dolor articular, dolor muscular y en algunas ocasiones puede ser tanto el dolor que puede haber una postración o malestar general. Hay dolor al pasar algún alimento, puede haber dolor torácico y fíjense bien, qué interesante esto, porque aún a pesar de que el paciente les llegue con dolor abdominal o diarrea, tienen que pensar que pueda ser influenza.
¿sí? Y la otra parte es que los niños menores de 5 años de edad, solo considerar la irritabilidad puede orientarnos al diagnóstico de enfermedad tipo influenza. Obviamente entraría un paciente como sospechoso y el caso confirmado pues es cuando ya tenemos una muestra positiva para influenza A o para influenza B y la clasificación que normalmente se hace en el INDRE. Y la otra parte que no debemos perder de vista es que influenza, si es cierto que se considera una enfermedad de vías respiratorias leve a moderada, también puede haber casos de una influenza de tipo grave. ¿Qué tendrá el paciente? Pues datos de dificultad para respirar importante, la fiebre será muy importante, arriba de 38 grados, y siempre se acompaña de tos. Y la otra parte es que mientras más grave, pues más va a ser el ataque al estado general y puede haber dolor torácico referido por el paciente o polipnea, muy visible, por supuesto. Y si tienen ahí a la mano para hacer una saturación de oxígeno, pues con mucho más razón les va a ayudar para poder hacer el diagnóstico de que hay un problema serio. Miren, hay algunas características que es importante diferenciarlas contra COVID. Influenza es un virus ARN monocatenario. Tiene una envoltura que está en sentido negativo, tiene como receptor celular el ácido N-acetilneuramínico y la otra parte es que el tipo estacionario, pues los brotes ocurren casi exclusivamente durante los meses de invierno. Es decir, estamos justamente en la temporada a partir de la semana 40 y hay que pensarlo casi en todos los pacientes. Y la incubación es muy corta, de 1 a 4 días y la mediana es de 2 días. Y eso es también resaltarlo de una manera importante porque estos pacientes tienen que tener un aislamiento si no iniciamos el tratamiento. Pero adicionalmente nos orienta a saber dónde se contagió y si tenemos que tomar alguna medida adicional al respecto del aislamiento que tenemos. Ya ven que luego nos piden en los niños principalmente justificantes. Esta es la estructura del virus, solamente recordar que neuroaminidasa juega una parte importante y la hemaglutinina también. ¿Por qué mencionamos estas dos? Porque básicamente las vacunas están tomando una parte de esto para poder desarrollar las vacunas. Y claro que hay proteínas estructurales y no estructurales como la NS1 y NS2 que sirven para hacer los diagnósticos por PCR. ¿Cómo se desarrolla la infección? Que es una orientación del cuadro clínico. Pues vean ustedes. Todos los virus, todos sin excepción en el mundo, requieren de una célula para poderse replicar. Y como ya lo comenté, hay un sitio de unión del virus a la célula, ingresa a la célula y empieza la transcripción del DNA para poderse reproducir. Y esto es necesario que suceda. Si nosotros no tuviéramos células para que se replicaran, básicamente el virus fallece. Y la otra parte es que parte de los tratamientos es justamente inhibidores de la neuroaminidasa para poder combatir esta infección. Se propaga muy fácilmente con una tos, un estornudo. Ahí vean ustedes en el flush, ¿no? Sale la cantidad de virus importante. Pueden permanecer un ratito en el aire o en algunas superficies, de hecho, y de ahí se puede contaminar uno. Por eso se recomienda no llevarse las manos a la cara, ¿no? Y sobre todo si estornudan, mucho menos saludar a las personas. Y la otra parte es que se contagie a las personas que están cerca. Hay un estudio muy interesante del Massachusetts Institute en donde revela que un estornudo puede expulsar saliva y moco a más de 2 metros y las microgotas permanecen en el aire por el tiempo más de lo pensado. Vean ustedes, ahí es una microfotografía electrónica en donde se identifica toda la cantidad de saliva, moco, y ahí van, por supuesto, los virus, lo cual, pues bueno, por supuesto, esto hace que nos contagiemos. Entonces, cuando alguien estornuda y decimos salud, pues la verdad es que a lo mejor nuestra salud ya se va a ver mermada porque ya nos pudo haber contagiado. Y estas son otras microfotografías, vean ustedes ahí las etapas de la infección, ¿no? Obviamente estornudan, pasa y luego llega a nuestro cuerpo, se ingresa por vías respiratorias y va a las vías celulares. Este virus ingresa al cuerpo humano, se adhiere a las células dentro de los conductos nasales y de la garganta. Por eso es que los pacientes empiezan con rinorrea y es una rinorrea importante. De hecho, algunos pacientes o mamás, papás de los pacientes, doctor, haga de cuenta que le abrieron la llave del moco, líquido completamente.
Y estas proteínas de superficie pues se adhieren, la hemaglutinina principalmente, y se une a lo largo de los receptores del ácido siálico en la superficie de una célula del tracto respiratorio humano. Ahí está esquemáticamente qué es lo que hace. ¿Sí? Esta parte es fundamental para entender la virulencia que tiene. Y además, estas estructuras están diseñadas para adaptarse a los receptores del ácido siálico de la célula humana, y esta es como la llave de la cerradura. Es decir, llega, se adapta y le permite la entrada a la célula, y como consecuencia se replica el ARN mensajero. Y esto es como marca el comienzo de una infección por influenza. Todo esto sucede en el periodo de incubación, ¿sí? Básicamente es para resumir la misma imagen que vieron hace un momento, cómo se une al ácido siálico y cómo se empieza a reproducir importantemente. Ahora, como todo, hay una respuesta inmune a la infección por virus del H1N1 principalmente. Hay una respuesta inmune inmediata, hay una respuesta inmune adaptativa y por supuesto desencadena una serie importante de mecanismos de receptores y de interleuquinas y una respuesta TH1 importantemente. Aquí juega un papel importante la inmunidad inmediata, que son los mecanismos de defensa que tenemos en vías respiratorias para tratar de desechar el virus, pero si la burla, pues obviamente entra en función la inmunidad adaptativa y vemos un esquema de cómo hay una respuesta muy diferenciada a los problemas virales, principalmente montada por TH1. La mayoría de las personas lo que esperamos es que no se compliquen, pero hay personas que tienen factores de riesgo y va a depender de estos factores el que puede evolucionar para bien o para mal. Y la otra parte, la condición de salud del paciente, su propia edad que tenga el paciente, la propia respuesta inmune que pueda montar ante la infección, pues por supuesto es lo que va a determinar la evolución de la misma. Y la otra parte, por alguna razón, es de los virus que por alguna razón le encanta reproducirse en la mujer embarazada. Tanto a COVID como a la mujer embarazada, influenza. Es importantísimo que la mujer embarazada reciba la vacuna de influenza. Me estoy adelantando un poco a la prevención y también la vacuna de COVID de una manera, claro, adicionalmente la de tétanos, ¿no? Que también es una vacuna que se debe de tener. Y bueno, la respuesta inmune, lo que tenemos es una respuesta a la infección, en donde se burlan las células epiteliales, entra directamente, hay una respuesta de interferón importante, las células dendríticas son células presentadoras y luego viene la respuesta con quimiosinas y con alguna respuesta de citocinas. Lo que esperamos es que haya una resolución, que entre el conjunto de los macrófagos, las células natural killer, los neutrófilos y las células T activadas, pues obviamente abatan esta enfermedad y que el paciente resolucione la enfermedad solito. Y esto nos va a ayudar justamente a ver cuál es el pronóstico que tiene nuestro paciente. Por supuesto que lo que menos queremos es que llegue al hospital el paciente, ¿no? Es decir, tenemos que desde antes anticipar lo que puede ocasionar esto y cómo anticiparnos a esto. Y por supuesto parte de eso es el tratamiento o los estudios que debemos de pedir. Algo que también tenemos que tener en cuenta el pronóstico, pues es conocer justamente las comorbilidades que tiene nuestro paciente. Y hay, dependiendo de lo que tenga el paciente, la clínica de la enfermedad diferenciada contra COVID. Es importante. Miren, ¿qué similitudes tiene? Ambos presentan desde casos asintomáticos hasta casos graves. Ya saben, esa discusión de que si los niños se enferman y tienen síntomas. Los síntomas más comunes de COVID, como de influenza, fiebre, escalofríos, tos, dificultad para respirar, fatiga, dolor de garganta, rinorrea, congestión nasal, dolor muscular, dolor de cabeza y ojo, vómitos y diarrea es muy común en los niños. Así que no se dejen guiar porque el paciente llega con vómito y diarrea y pensamos que tiene una enfermedad gastrointestinal. Piensen siempre también en influenza. Y las diferencias de COVID es que pueden cursar con dificultad en reconocer los sabores o los olores. Aunque esto fue de las cepas iniciales, las cepas ancestrales, todavía en algunos pacientes se siguen presentando. Y la otra parte es que la severidad puede ser más importante en los pacientes con COVID-19. Y miren, hay una variante de COVID actualmente 19 en la cual refieren los pacientes
que el dolor de garganta sienten como si les estuvieran navajeando la garganta. Creo que este puede ser un dato también interesante para diferenciar de COVID contra influenza actualmente, porque además para COVID ya le perdieron miedo a las personas. También para COVID e influenza la similitud es que puede pasar de 1 a 2 días o más entre que la persona se haya infectado y el comienzo de los síntomas. Y la otra parte es que COVID como influenza pueden propagar el virus al menos un día antes de experimentar alguno de los síntomas y hasta 5 días después. Esto es súper importante acordarse. Y recordar también que a lo largo del tiempo nos enseñó que ya no es necesario aislar tanto tiempo a los pacientes de COVID. Con 5 días que haya aislamiento y dependiendo de las condiciones generales que tenga, lo podemos incorporar a su actividad. Igual aplica para ustedes. O sea, antes se enfermaba uno de COVID, lo mandaban 14 días a su casa. Ahora ya no. Y ahora se enferma uno de COVID e incluso le puede seguir en el trabajo, nada más con cubreboca. No hay tratamiento para COVID. Esa es una de las grandes diferencias. Para influenza sí tenemos tratamiento. Y ven ustedes aquí, es una tabla comparativa simplemente de lo que les he dicho. Se pueden parecer, pero hay que diferenciarlos, sobre todo por la sintomatología que tiene. Y para mí, en la experiencia, la rinorrea es un dato mega interesante en los niños porque hay una rinorrea importante y es de moco hialino, ¿no? La gente dice que es moco transparente. Yo digo que el moco transparente no se ve, ¿no? Invisible, pero normalmente es un moco hialino importante. Y la otra parte es las diferencias que tiene de admisión. Ojo con esto. ¿Es más probable que se complique un paciente con influenza? Sí. Les voy a decir por qué. Porque muchos pacientes tienen comorbilidades como diabetes, hipertensión, enfermedad renal, y si no se vacunan, tienen el riesgo de llegar a una terapia intensiva. Igual para COVID. Sin embargo, COVID con la vacunación y la inmunidad híbrida que ya tenemos por enfermedad o por vacuna, hace que disminuyan los casos que normalmente ingresan. Aunque actualmente la estadística, que no es motivo de la plática, pero es importante decirlo, los niños de 1 a 4 años de edad son los que están ingresando más a las unidades de cuidados intensivos por COVID. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Influenza y COVID importante. Bueno, ya vimos que ambas pueden tener enfermedades complicadas, graves en ambos, y tenemos que tener en cuenta ese paciente menor de 5 años de edad. Y en el adulto, pues obviamente la obesidad, trastornos genéticos, neurológicos, metabólicos, enfermedad renal crónica, asma, pues obviamente los hace más susceptibles a tener alguna complicación. Este es algo esquemático muy sencillo de los síntomas para que lo recuerden gráficamente. Fiebre, algo interesante son los dolores musculares. Y fíjense que hay un síndrome post-influenza que llegan los pacientes que no pueden caminar. Hay debilidad y hay bastante dolor. Y otra parte que queda como residual es la tos. Esa tos que luego nos consulta y nos dicen se enfermó, pero la tos no se le quita. Bueno, y ahí es otro tema al respecto de cómo tratar a un paciente con tos crónico. El abordaje diagnóstico, pues sencillo. Obviamente hay que hacer una buena historia clínica, investigar si tuvo contacto con algunos otros pacientes que estuvieran enfermos y, por supuesto, pues ver si tiene alguna complicación o no. Si tenemos disponibles, podemos hacer una prueba de inmunofluorescencia. O ya hay kits en los cuales podemos hacer PCR en el consultorio y nosotros poder adelantar el diagnóstico para hacer el diagnóstico adecuado y establecer el tratamiento adecuado. Hay pruebas rápidas, yo en el consultorio las utilizo y también tengo para PCR, lo cual me facilita en 2 cosas. 1, tener certeza de que si yo pienso que el paciente tiene influenza, corroborarlo. Y 2, si es algo viral que sea por otro tipo de virus como adenovirus o SARS-CoV-2, no hay tratamiento para eso. Para lo único que hay tratamiento es para influenza. Y si hay algo bacteriano, pues dar un tratamiento antibiótico. Pero si me marca cualquier otro virus como los que están circulando como bocavirus, adenovirus, rinovirus, no hay que prescribir antibiótico. No hay que prescribirlo. Esta es una parte fundamental. Y la otra parte que debo decirles que no se les olvide es que cuando hay influenza, algunos pacientes desarrollan otitis media, motivo por el cual es muy importante hacer una revisión exhaustiva
porque la otitis media sí nos puede dar dolor óptico, nos puede dar fiebre persistente y ahí sí requerimos administrar un tratamiento antibiótico. Básicamente ese es el diagnóstico para diferenciar de COVID-19, todo por PCR. Obviamente se pueden hacer serologías o una prueba rápida de antígenos que son de mucha utilidad. Y por cierto, les paso el tip, cada prueba sale como en 80 o 90 pesos. Entonces pueden tener ustedes una herramienta para hacer el diagnóstico. Si no se los permiten en el lugar donde están, por lo menos en casa, porque es una temporada que los van a consultar para el diagnóstico. El tratamiento, sencillo, hay principalmente oseltamivir, aunque también hay zanamivir, peramivir y lapinavir. Pero el que más se utiliza es oseltamivir y con la excelente noticia que al menos en el país no hay resistencia viral para este oseltamivir. Esto está aprobado para el tratamiento de los virus de influenza A y B en pacientes por arriba de 2 semanas de edad y para profilaxis de los pacientes que tienen influenza tipo A y tipo B en pacientes mayores de 1 año de edad. Aquí está el esquema muy sencillo por si le quieren tomar una fotografía. Normalmente niños de 1 a 12 años de edad, si pesa menos de 15 días son 30 miligramos una vez al día como profilaxis. Si pesa de 15 a 23 kilos son 45 miligramos una vez al día solamente. De 23 a 40, 60 miligramos por vía oral también una vez al día. Y si es mayor de 40 kilogramos es 75 miligramos, que es la dosis de adulto, una vez al día. Como lo pueden ver ustedes, cuando es profilaxis, el tratamiento es cada 24 horas, ¿sí? Y ahora algunos niños de 13 años en adelante ya pesan como si fuera un adulto, ¿sí? Hay que reconocer que tenemos sobrepeso y obesidad en los niños. Entonces la recomendación ahí es 75 miligramos solamente una vez al día. Pero si ya tenemos que dar un tratamiento, bueno, la dosis cambia. Vean ustedes en niños menores de 1 año de edad, 3 miligramos por kilogramo por dosis 2 veces al día. A nosotros los pediatras nos gusta dar todo por kilogramo de peso, porque somos más precisos en las dosis. Niños de 1 a 12 años de edad, si pesa menos de 15 kilos, son 60 miligramos vía oral, divididos en 2 dosis durante 5 días. La ventaja que tenemos aquí es que la presentación de 5 mililitros viene en 60 miligramos. Entonces es más fácil dosificarlo. Si el niño pesa de 15 a 23 kilos son 90 miligramos al día, también dividido en 2 dosis por 5 días. Si pesa de 23 a 40 son 120 miligramos al día, divididos también en 2 dosis por 5 días. Y si pesa más de 40 kilos son 150 miligramos al día, dividido en 2 dosis durante 5 días. Eso quiere decir que para niños arriba de 40 kilos y niños de 13 años o mayores, la dosis es de 150 miligramos al día. La presentación que hay en el mercado es de cápsulas de 75 miligramos, lo cual la indicación es muy sencilla, una cápsula cada 12 horas. ¿Sí? Ojo con lo que les voy a decir. Si ustedes piensan que se trata de influenza, no está recomendado dar la mantadina, ese medicamento que viene en muchos antigripales. De hecho, tengan cuidado porque en redes sociales y en la televisión sale un anuncio que dice, tenemos un nuevo antiviral muy efectivo. ¿Y qué creen? Pues esa mantadina no sirve para tratar influenza. Sirve porque tiene algunos otros medicamentos que quitan la rinorrea, el escozor nasal, el lagrimeo, pero realmente la mantadina en el país es resistente a virus de influenza. También hay un medicamento, déjenme ver porque no recuerdo si lo puse, que se llama Valoxavir. Es un medicamento que se utiliza para niños mayores de 12 años. Aquí está, miren, Valoxavir. No me acordaba si la había puesto, pero este tiene una gran ventaja. Se utiliza para niños mayores de 12 años de edad y ¿qué creen? Es dosis única. Entonces, ni siquiera nos tenemos que preocupar porque tome el tratamiento por 4 o 5 días, ¿sí? Vienen en tabletas de 40 miligramos y 80 miligramos. En niños mayores de 12 años de edad, si pesa 40 a 80 kilos son 40 miligramos dosis única. Y si pesa más de 80 kilos, 80 miligramos por vía oral dosis única. ¿Por qué hablamos de mayores de 80 kilos? Porque tenemos que reconocer que tenemos
problema de obesidad importante en algunos adolescentes, incluso que pesan más de 90 kilos. Y pues para estos pacientes funciona muy bien, porque además recordar que son factores de riesgo. La obesidad es un factor de riesgo, diabetes, hipertensión. Entonces, el tener a la mano un medicamento que se da en dosis única, pues garantiza uno que por lo menos el paciente no se le va a complicar. Bueno, obviamente, durante el desarrollo de nuestro servicio social y en los hospitales, pues hay guías para el tratamiento y nos tenemos que apegar a las guías en algunas ocasiones y a veces es lo único que hay ahí, ¿no? Para darlo. ¿Qué medicamentos no se deben usar para tratar COVID? Bien interesante. Citrociclosporina, dióxido de cloro, hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, celtamivir. Si piensan en COVID, no den ninguno de estos. No sirven, en verdad. Hay bastantes estudios donde dicen que no sirven. Algunos pueden perjudicar a los pacientes. ¿Y qué medicamentos solo se deben usar en protocolos de investigación? Ahí sí, hay muchos, como colchicina, ácido salicílico, barcitravir, muchos medicamentos que son biológicos. Y fíjense bien ahí, voy a mencionar uno, la ivermectina. Ese controvertido de que si le damos o no, sirve para ectoparásitos, pero para COVID no. Hay estudios de investigación porque la gente insiste en que te hay que darlo, igual para la vitamina D. La vitamina D sí debo de reconocer que tiene un efecto inmunomodulador. Por eso es que muchos dan dosis de vitamina D, pero también hay medicamentos que tienen altísimas dosis de vitamina D y pueden ocasionar un daño más que un beneficio cuando lo damos con un paciente. Llego a la parte que me parece que es la más importante. Si yo no quiero tener pacientes o los menos pacientes complicados, hay que prevenirlos. Y la mejor manera de prevención es la vacunación. Hay una vacuna que cada año se tiene contemplada. Normalmente los gobiernos, debería estar desde septiembre, pero la mayoría de los gobiernos, como inicia la vigilancia en la semana 40, hacen su campaña de lanzamiento en los meses de octubre. Y está contemplada en esto, que es importante que lo sepan, se llaman programas nacionales de atención médica. Es lo que viene a sustituir de alguna manera las guías de atención o las guías de práctica clínica. Esto es nuevo y aquí está considerada la vacuna de influenza. Es una vacuna tetravalente. Es fundamental decirles que en los Estados Unidos y en otros países se están utilizando la vacuna trivalente. Ellos ya quitaron una cepa que es la cepa Yamagata, que ya no la están incorporando porque dejó de circular. Sin embargo, en el país estamos utilizando la vacuna tetravalente, esa que tienen en los centros de salud y en las campañas de vacunación. Que por cierto, déjenme decirles, para orgullo del Centro Universitario y Universitario, hoy se está haciendo el lanzamiento de campañas de vacunación en los centros universitarios, tanto para influenza como para neumococo, como COVID. Y por supuesto, sarampión, que el tema pasado, ya les hablaron de la importancia del sarampión, bueno, pues también tienen que protegerse porque están en el grupo muy vulnerable. Como ven, las vacunas ofrecen una gama de posibilidades importantes para prevenirlo. Si el niño tiene de 6 a 18 meses y no tiene vacunación previa, la dosis es de 0.5 mililitro intramuscular y tiene que volver al mes para aplicar la segunda dosis. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar entre una y otra dosis? 4 semanas. Si ya el paciente tiene antecedentes de vacunación previa, pues solamente se tiene que vacunar cada año. Pero hay pacientes que nos van a llegar que no tienen antecedente de vacuna. Bueno, pues todo paciente que no tenga antecedente de vacuna, menor de 6 años de edad, tiene que recibir 2 dosis. Y si tiene 60 años y más y ya recibió alguna vacuna o no recibió ninguna, con una dosis anual es suficiente. Y también mencioné hace ratito el grupo de 19 a 59 meses, que son los menores de 6 meses. Si ya tiene un esquema previo, recibió una dosis, solamente requiere una dosis. Aquí les voy a dar un tip. Si no se acuerda, si no sabe si le pusieron en algún momento, póngale 2 dosis. No hay ningún problema si ponen 2. Y si recuerdan que en algún momento les pusieron una dosis, solamente pónganle una dosis y el paciente está debidamente protegido. Obviamente hay población en riesgo. La población en riesgo pues tiene que ser una dosis anual
Y si tiene el niño de 5 a 8 años de edad sin vacunación previa, aplica el mismo criterio, 2 dosis. Si ya tiene esquema primario, una sola dosis. Ahí tiene que ser anual. Y obviamente hay población que por política nacional no está incluida. Ustedes recordarán que cuando lo recomiendan, dicen, niño menor de 6 años de edad, véngase a vacunar, de 6 años. Adulto mayor de 59 años de edad, véngase a vacunar. Pero ese nicho de población entre los 6 años y los 59 no los están llamando a que se vacunen. Pero la responsabilidad de nosotros es invitarlo a que se vacune si tiene factores de riesgo. ¿Sí? Aunque lo regañen en su centro de salud, que por qué pusieron una vacuna o a la enfermera, a ustedes no se les ocurre regañarla. Si va a aplicar una vacuna de influenza porque tiene factores de riesgo el paciente, está 100% justificado que lo hagan. Además, se van a ganar un prestigio porque están haciendo prevención en pacientes con factores de riesgo. Y también debo decirles que seguramente conocen los lineamientos generales. Eso nos los hacen llegar cuando estamos en el internado y en el servicio social o haciendo incluso la residencia. Los tendríamos que conocer para recomendar a nuestros pacientes que hubiera una buena prevención. Y este es el componente de la vacuna. No les digo que se lo aprendan ni siquiera para pregunta de examen en algún momento porque cambia cada año, ¿sí? Y aquí está el componente, 2 cepas análogas de virus de influenza A, 2 de influenza B. Como lo dije hace un momento, la cepa Yamagata la han quitado el linaje B Yamagata y por eso es la trivalente. Esas son las diferencias. Y el periodo invernal 25-26, pues ahí está el componente de la vacuna. ¿Son igual de efectivas la tetravalente y la trivalente? Sí, son igual de efectivas. ¿Son igual de efectivas la que hay en el sector público que en lo privado? Sí, porque son exactamente las mismas. Motivo por el cual, si alguien dice que prefiere vacunarse en lo privado, está bien, pero sí díganle que es exactamente la misma vacuna, no hay ninguna diferencia. Y la eficacia de la vacuna, nunca digan que no se van a enfermar de influenza. Porque primero, una vez que los vacunan, deben de pasar 14 días para desarrollar anticuerpos, para que nos ayuden a defendernos. Motivo por el cual ese mito que de que me vacuné y me enfermé no es cierto. Si se pudo haber enfermado no por la vacuna, sino porque ya estaba en periodo de incubación o porque simplemente no dejaron pasar los 14 días para que hubiera protección por la vacuna. Y la otra parte, cada año se hace un corte de la efectividad de la vacuna. Hay un estudio preliminar que la protección de la vacuna del 2025 fue de 42%. Es decir, no protege a todas las personas de que se enfermen, pero lo que sí protege es de que no lleguen a una terapia intensiva y que no se enfermen gravemente. Esa es la bondad de esta vacuna y por eso se tiene que recomendar cada año para ponerlo. Obviamente, casi para terminar, recuerden que para todas las enfermedades, eso que practicamos durante COVID, a ustedes obviamente en el servicio social les debe haber tocado estar en aislamiento durante la carrera y pues son las medidas que tenemos que recomendar. Lavarse las manos, evitar saludar de beso, si estornudamos no taparnos con la mano la boca para estornudar, hacer el estornudo de etiqueta, la tos de etiqueta y si nos enfermamos utilizar cubreboca. Ahorita un llamado de las autoridades de salud a nivel nacional, bueno, a nivel mundial, también es, si su niño está enfermo, mejor no lo manden ni a la guardería ni a la escuela. ¿Por qué? Porque pues seguramente se puede contaminar a los demás o quizá él ya fue contaminado o contagiado por alguien que está ahí. Y obviamente la recomendación pues es buscar atención médica oportunamente. ¿Qué medidas preventivas? Pues ahí están esquemáticas, ¿no? Cúbrase al toser, mantén el ambiente ventilado, lávense las manos. Si estás enfermo, mejor quédate en casa. Bueno, a veces eso no aplica, ¿eh? Yo lo digo para el trabajo. A veces nos sentimos enfermos y tenemos que venir a trabajar, porque si no nos corren o nos ponen falta. La lactancia materna hay que tenerla, vacunarse según las indicaciones del sector salud. Hay que realizar actividades físicas en forma periódica, hay que abrigarse al salir y sobre todo no tener exposición al humo de cigarro. Ese es un factor muy predisponente principalmente para los niños. Finalmente termino con estas conclusiones.
La vacunación es una de las medidas más exitosas en la salud pública y cada año se calcula que se salvan entre 3 a 4 millones de personas al año gracias a esa intervención. Hagan ustedes rápidamente un ejercicio, dividan 4 millones entre 365 días y se van a asombrar de la cantidad de vidas que se salvan al día y por hora. Las afecciones de vías respiratorias siguen siendo la primera causa de morbilidad en el mundo y en México influenza y neumonía están como una de las causas de mortalidad, no se les olvide, no solo de morbilidad, sino también de mortalidad y en todos los grupos de edad. Y el diagnóstico y tratamiento son cruciales para evitar complicaciones y por otra parte la vacunación contra esta enfermedad es sin duda, pésele a quien le pese, mitos, mentiras que hay de las vacunas, es la mejor estrategia de prevención. Pues muchas gracias por su atención y miren, yo cuando me hablan, me mandan un WhatsApp o en alguna reunión me preguntan, a veces traigo mi papelito ese que dice vacúnate. O sea, no pasa nada, vacúnense. Y si le dicen, oye, pero que mira, que vacúnate. Para mí siempre esa es la respuesta. Gracias por su atención y reviso en el chat si hubiese alguna pregunta. Bien, hay una pregunta, igual si después quieren a través del Centro Universitario mandar las preguntas, estoy seguro que hay un chat abierto, con todo gusto las contestamos. Dice, en los casos donde se debe aplicar 2 dosis anual, ¿cuál sería el periodo entre cada dosis? Bueno, va a depender del grupo de edad y del antecedente vacunal que tenga. El periodo que tiene que tomarse entre una vacunación y la siguiente son 4 semanas. ¿Sí? Es decir, un mes. Por eso es que hay que aplicarla y citar a que venga al mes. Lo que cambió, que se me olvidó mencionarlo, es que antes a los niños mayores de 6 meses y menores de 6 años se les aplicaba la dosis de 0.25 mililitros. Eso cambió hace un par de años y ahora se aplica como si fuera la dosis de 0.5 mililitros. Y por otra parte, aunque sea 0.5 mililitros, hay que citarlo las 4 semanas. Y hay otro dato que me parece fundamental, aunque es una vacuna que todavía no tenemos en el país, pero consciente de que en este periodo navideño viene gente de los Estados Unidos a pasar las fiestas acá en México. En Estados Unidos hay una vacuna y en Europa hay una vacuna que es de dosis doble, se llama, ¿sí? O high dosis, esa es la traducción. Esa dosis de alta dosis está bien demostrado que sirve una protección por arriba del 50% en los pacientes que tienen alguna comorbilidad. Esto quiere decir diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica. Eso no lo olviden. Y además no lo olviden porque seguramente en muy poco tiempo, yo espero que para el 2026 tengamos ya esa dosis que se llama de alta dosis y que podamos recomendarla en pacientes mayores de 60 años de edad que tengan comorbilidades importantes. Eso es fundamental. Es probablemente lo que viene. Me estoy adelantando un poco a lo que viene. Y también quiero decirles y hacerlos reflexionar que como personal de salud estamos obligados a vacunarnos. Ahí no hay escapatoria, porque estamos en contacto con pacientes que pueden tener la enfermedad y nos pueden contagiar. Pero además, si yo tengo la enfermedad, puedo contagiar a mis pacientes si no me protejo adecuadamente, motivo por el cual es muy recomendable la vacunación. No lo olviden. Y yo les digo que a veces la mejor manera de prevenir es empezar por la casa de uno, ¿no? A nuestros papás que ya tienen mayores de 50 años de edad, la mayoría o 40, hay que vacunarse. Dice, ¿hay contraindicación en pacientes con síntomas leves de resfriado? No. Miren, hay varias acotaciones que puedo hacer ahí. Si el paciente, quizá la única contraindicación es que tenga un cuadro febril. Ahí sí estoy de acuerdo. No que no lo vacunen, sino que simplemente aplacen para que se quite el problema que ustedes están detectando, que seguramente será infeccioso, y luego citarlo a vacunación. Si está recibiendo antibióticos, si está recibiendo medicamentos o si tiene diarrea, no está contraindicado, ¿sí? No está contraindicado. Al contrario, deben de aprovechar cualquier visita que vaya el paciente para recomendar la vacunación. Hay estudios muy interesantes y no dejen de perder de vista esto ustedes. Cuando el médico recomienda la vacunación, podemos convencer hasta 9 de cada 10 pacientes. Cuando no la recomienda, desconvencemos a 9 de cada 10. Es decir, si yo tengo duda en recomendar una vacuna, ese paciente no se va a vacunar. Voy a hacer un comentario que suele suceder.
Nos preguntan, oiga doctor, ¿y la vacuna de influenza es efectiva? Y entonces ustedes ya tienen datos que he dado a lo largo de la charla. Pero si ustedes dicen, yo me acuerdo que el doctor Leva nos dio una plática y dijo que protege el 42%. Y si comparamos 42 contra 100 van a decir, no protege casi nada. No, ese 42% es valiosísimo. ¿Por qué? Porque me va a evitar llegar a una terapia intensiva o tener una enfermedad grave. De ahí la importancia de recomendar bien las vacunas. Yo por eso les digo, hago mi papelito y digo, vacúnate, no pasa nada. Hay pacientes que tienen o tuvieron antecedentes de Guillain-Barré. Voy a aprovechar para decirlo porque sí hay vigilancia para Guillain-Barré o parálisis flácida con todas las vacunas. Si ese paciente tiene antecedentes, mejor pueden dar profilaxis si está en contacto con alguien con influenza o darle tratamiento si sospecha que tiene influenza. Son probablemente las únicas ocasiones, o que el paciente nos haya dicho que hizo una reacción anafiláctica a la vacunación anteriormente. Y otra que no lo han preguntado, pero estoy seguro que sí, es los que tienen alergia a huevo, luego no los quieren vacunar. No lo pueden vacunar sin ningún problema, ya no es una contraindicación. Hay otra, dice, comentó que no hay tratamiento para COVID, entonces ya no se emplea Paxlovid. No, sí se emplea, pero no es con el paciente que se enferma de COVID y que tiene una enfermedad leve. Se utiliza para pacientes que están complicados o que llegan a hospitalización. Y además es muy caro, ¿no? Y para conseguirlo, tiene que pedirlo uno prácticamente a la Secretaría de Salud Federal para que llegue a tiempo. No lo tomen como que no lo hay. Sí lo hay, pero eso ya incluye pacientes que tienen alguna comorbilidad importante o alguna enfermedad de moderada a severa y que lo tienen que recibir dentro del hospital. Es recomendable aplicarse varias vacunas como neumococo simultáneamente, todas. Influenza se puede aplicar con la vacuna de COVID, se puede aplicar con la vacuna de neumococo, que son básicamente las que hay. Y hay una vacuna que también es importante lo sepan, que ya la tenemos disponible, es la vacuna contra virus sincial respiratorio. Esa se aplica en la mujer embarazada a partir de la semana 24 hasta la 36 y en el adulto mayor de 60 años de edad, solo que la tenemos solamente en lo privado. Por eso no es que lo abordé, pero todas estas 4 vacunas se pueden aplicar en el mismo momento, solamente en sitios diferentes. Riesgos de fiebre como factor adverso en caso de aplicarse 2 vacunas más de la influenza. A ver, no entiendo la pregunta. Riesgos de fiebre. Bueno, todas las vacunas tienen efectos adversos. Algunos leves, como puede ser el dolor en el sitio de la aplicación, puede haber fiebre o febrícula, porque estamos montando una reacción inmunológica y por supuesto lo puede haber. Pero que haya contraindicación o como fiebre de efecto adverso, aplicarse 2 vacunas más de la influenza, no. De hecho, lo recomendable es una sola dosis si ya tiene antecedentes de vacunación. No es necesario aplicarse varias vacunas. Y es importante mencionar que la vacunación empieza en el mes de octubre y termina en el mes de marzo del siguiente año. Pero ojo, si yo me vacuno en febrero, la vacuna que me estoy aplicando es 25-26. En el mes de octubre-noviembre voy a tener que volver a recibir la nueva vacuna. Al inicio de la plática lo comenté, es una vacuna que se fabrica cada año de acuerdo a la circulación que tenemos en el mundo, en el hemisferio norte y sur, de lo que tiene que haber de circulación de virus. Pues muchas gracias por sus preguntas, muy interesantes todas. Muy bien, pues gracias a todos ustedes por, sobre todo primero al doctor Antonio, y gracias a todos por participar, es muy importante. Yo creo que quedaron muchas preguntas por ahí en el tintero, en la manera de querer preguntar, pero bueno, háganlas llegar, de igual manera se las haremos llegar al doctor en su momento, le haremos llegar las preguntas para que a través del mismo chat podérselas responder. Mientras tanto, bueno, gracias al doctor Antonio Luébanos, es una gran presentación, la verdad nos actualiza en el aspecto de la influenza y obviamente tomamos en cuenta que lo más importante es la vacunación. Creo que le debemos de hacer, hay que tratar de hacerlo, hay que insistir, hay que evitar esos, ¿cómo se llaman? Esos mitos, ¿no? Y aquellos que son antivacunas también, que la verdad no entienden que esto es una protección. Pero bueno, cada quien lo va a decidir a su manera. Esto es como, pues no es obligatorio, la verdad, es obligatorio moralmente, creo yo, ¿no? Y estamos en este aspecto de la salud, pues tenemos que tomar en cuenta que es lo más importante. Muy bien, pues agradecemos de antemano al doctor. Le hacemos llegar una constancia por esta presentación tan efectiva y tan buena que es.
Y bueno, pues su experiencia marca esta presentación. Entonces, doctor, le hacemos llegar esta constancia. Es tan amable que le agradecemos mucho su presencia. La verdad que fue excelente, fue fabuloso y ojalá haya oportunidad más adelante en volverlo a tener. Aprovechamos este momento para decirles que el próximo 5 de diciembre tendremos la tercera conferencia correspondiente al ciclo 25B. Estén pendientes de la información que se les hará llegar por los medios que ya conocen todos ustedes. Así es que dejamos aquí la transmisión, agradecemos mucho su presencia, los felicitamos mucho por su interés de participar y nos vemos en la próxima ocasión. Muy amables y gracias y hasta luego. Y a todo el equipo, muchas gracias.